Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 44 minutos. El gobierno, para tener un contexto, el gobierno ha adjudicado contratos por $239 millones para instalar plantas eléctricas en Quevedo, en Esmeraldas y en el Salitral, para atender la crisis eléctrica, pero los proyectos ahora mismo están enfrentando retrasos, dudas técnicas e incluso la Contraloría ya ha señalado serias irregularidades en uno de ellos. En ese contexto vamos a conversar con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción, sobre los casos Progen y ATM. Muy buenos días, coordinador Germán Rodas. Gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Gracias a usted, un saludo cordial a las órdenes y un saludo a los oyentes. Buenos días. Bien, entendemos entonces que la Comisión Nacional Anticorrupción está pidiendo que se investigue a todos los funcionarios de SELEC y no solo a unos pocos. Cuéntanos un poco más sobre esta, si se quiere, denuncia que se ha interpuesto desde la Comisión Nacional Anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción volvió pública esta circunstancia en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, cuando teníamos la certeza de que se estaba haciendo un contrato con empresas que no producen los equipos y sistemas que fueron contratados. Progen no produce esos motores. Austral era una empresa constituida 3 meses atrás del mes de septiembre con $250 en el Uruguay. Y evidentemente debieron entregar sus productos como proveedores entre los meses de noviembre y enero. De tal manera que es evidente que aquello no se cumplió. Luego, no hay garantía de fabricantes. Tercero, Austral entregó máquinas que funcionan con 50 hercios y no con 60. Todo esto ha ido configurando un enredo jurídico y gravísimo para el país, que no hace sino demostrarnos que se hizo una contratación inadecuada. Contraloría, que la pedíamos que ingresara a averiguar esto en el mes de noviembre, lo ha hecho en los últimos meses, y tiene ya una información que es más o menos pública. Y entonces, frente a esa realidad, la preocupación de la Comisión Nacional Anticorrupción, de los mandantes de esta comisión, que es una comisión ad honorem, es la siguiente: que Fiscalía actúe con brevedad para efectos de que todos los causantes, no alguno o algunos, todos los causantes de estas pérdidas económicas sean llevados a las acciones judiciales correspondientes y sean sancionados. No puede haber impunidad en el país. No nos contentamos con aquello de que se ha informado en las últimas horas por parte de la ministra Manzano que ya renunciaron un par de personas, entre ellas el señor Calero. Bueno, ¿a qué ha renunciado? Parece que ha renunciado a su comisión de servicio y retorna como que no ha ocurrido nada a su puesto original de trabajo. Y lo más grave que puede ocurrir en el país es que se encuentren entonces 3 o 4 responsables y no den la cara el resto, el conjunto de aquellos que llevaron como locomotoras desesperados a que se firmaran estos contratos, haciendo malas cosas, generando un dolo para el país, y que ahora las empresas además nos chantajean con juicios y con acciones de diversa naturaleza. El acto colusorio, por lo tanto, debe ser identificado a plenitud. Para ustedes, y usted nos dice, doctor, que no le contenta entonces las declaraciones de la ministra Inés Manzano, en donde ha dicho que 2 funcionarios salieron de la institución, solo ellos 2, entonces no sería suficiente. ¿Cuántos ustedes más o menos han calculado? ¿Cuántos funcionarios deberían ser investigados ahora mismo por estos 2 contratos? A ver, este no es un asunto de cuántos, sino quiénes. Ahí hay responsabilidades que tiene que buscarlas precisamente Fiscalía, pues. Para eso pedimos su intervención. Pero si usted nos pide que recordemos algunas cosas, sin hacer acusaciones, yo puedo recordarlas. ¿Quién era el ministro encargado
que promovió todas estas actividades de los contratos, inclusive viajando a ver las máquinas en Estados Unidos. Era el ministro Luque, acompañado del director de SELEC, el señor Calero. ¿Quién firmó los contratos? Un ministro Goncalves, que estuvo allí como 45 días. ¿Quién debía dar impulso para que esto funcione? Permanentemente preocupándose y no diciendo, los del cuarto de al lado son los que hicieron. La actual ministra, sus asesores, los asesores de los anteriores funcionarios. De tal manera que esto tiene que llevarnos a la conclusión, de hecho lo hemos hecho así, que la investigación tiene que ser para todos, tiene que haber una auditoría y tienen que ser sanciones reales, porque los anticipos son altísimos, porque sabemos o creemos que no hay garantías de anticipos, porque las máquinas no son las que se habían pedido. ¿Quién va a repotenciar, reactualizar estos equipos? ¿A cargo de quién? Es decir, hay mucha tela por cortar todavía y las cosas no han sido transparentadas. Déjeme decirle que este tema inclusive le debe convenir al Estado, al gobierno nacional, saber cuáles son los lugares en los cuales fracasan sus acciones y poner orden. Y debe haber responsabilidades, evidentemente, y debe haber funcionarios de altísimo nivel que asuman esa responsabilidad. En las democracias avanzadas, con esto concluyo la idea, de varios otros países, en Suecia, en Dinamarca, ojalá llegáramos algún momento hacia esos objetivos. Cuando alguien de sus despachos ha fracasado en una tarea determinada, los ministros ponen a cargo sus funciones. Y los cambios son importantes porque hay una política que es la que fracasa. No solamente hay que echarle la culpa al secretario, secretaria, al abogado o a alguien que firmó los contratos. El señor Calero dice que él no los ha firmado y que por lo tanto los responsables son otros. Y entonces es una pelota que va a comenzar a circular de un extremo a otro, buscándose responsabilidades hasta que nos olvidemos del tema. Este es un país en que los recursos nos hacen falta y que no pueden ser las tragedias como la ausencia de energía eléctrica o como fue el terremoto de Esmeraldas y de Manabí, para que se asalten dineros suyos y nuestros, porque son dineros de los ecuatorianos. Para recordar, se habla de 239 millones de dólares que estarían, digamos, siendo incluso investigados ahora mismo por Contraloría. Ustedes exigen que esta indagación, ya nos ha comentado entonces, no se limite a funcionarios solo operativos, pero también ustedes han dicho que se debe determinar si existió tráfico de influencias o peculado. ¿Por qué? Desde luego que sí. Porque advertidos como estaban por diversos sectores de que las empresas no podían responder porque no son productoras de los motores termoeléctricos y de los sistemas de igual característica, no obstante había una locomotora o varias que arrastraban casi con desesperación para que se firmen estos contratos. ¿Hubo tráfico de influencias allí? ¿Cuáles son los responsables? Y todo esto configura un delito, que es el delito de peculado, que no prescribe. Porque el país tiene que reaccionar. Este no es un tema de un escándalo más, este es un tema fundamental para el país, a puertas del nuevo proceso que va a significar seguramente el estiaje, seguramente dificultades en la generación eléctrica. Hemos perdido casi un año, hemos hecho malas cosas, alguien debe responder, pero no pueden responder aquellos que dejando una función hoy pasan a ocupar otra función el día de mañana, o sancionando a quienes no hay que sancionar, sino buscando cabezas de turco, como vulgarmente se dice. Esto es lo que le preocupa a la comisión, de allí que hemos acudido, como corresponde ante Fiscalía, para señalar este elemento, que no es sino complementario a otro. El 2 de junio le hicimos varias preguntas a la ministra sobre estos temas, ya puntuales. ¿Están las máquinas aquí? ¿Sirven o no sirven? ¿Las recibieron vía Zoom? ¿Hicieron la inspección vía Zoom? ¿O tienen información de otra naturaleza? ¿Las improntas son o no son valederas en el caso de los motores?
¿Cuánto se anticipó y dónde están las garantías? ¿Tienen las garantías de los fabricantes? Silencio absoluto. No les ha respondido. Silencio absoluto. Los silencios hablan muchas veces más que las respuestas. Y en ese sentido, doctor, ¿cómo han visto ustedes también incluso el manejo de parte del gobierno nacional sobre este tema? Hemos visto en esta última semana las declaraciones de la ministra Inés Manzano, ya ha dicho el tema de los funcionarios, ha dicho además que se va a hacer un cronograma para asumir los trabajos que Progen deja pendientes, etcétera. Y digamos, en un tono de casi calma, ella ha explicado qué es lo que ha ocurrido. De manera general, entonces, doctor, ¿cómo han visto ustedes el tratamiento del gobierno nacional respecto de este tema? Yo no me referiría al gobierno nacional como tal, me referiría al ministerio. En lo que usted acaba de decir. Ha dado explicaciones sin asumir las responsabilidades que corresponden. Cuando va una persona a cumplir una función como ministro, asume las responsabilidades de las cosas que están en marcha, se preocupa, llama al teléfono, llama a los funcionarios, les dice que ya viajó a ver cómo están los motores, cuándo vienen. No, señora ministra, controlamos por Zoom. Salta a la ministra y debe decirle, pues señor, está perdido el juicio. Es decir, esas responsabilidades no hemos visto. Lo que hemos visto es una ministra informándonos día a día o en determinados momentos de las soluciones a los conflictos que se han armado en su espacio de trabajo, que es el ministerio. Entonces es un momento determinado para asumir responsabilidades y no para decirnos, yo no fui, fueron los otros. Pero si de esto estaban advertidos mucho tiempo atrás. Uh-huh. Doctor, en esta denuncia que ustedes han interpuesto, que han pedido a la Fiscalía entonces que se investigue, también se está incluyendo lo que ha ocurrido con ATM, porque también Contraloría encontró indicios de responsabilidad también ahí. Además ha dicho que podría, o confirmó el Contralor, que hay perjuicios para el Estado en ese contrato que fue adjudicado el 9 de agosto del año pasado. Lo de Austral me está diciendo usted. Así es. En eso es pavoroso. ¿Cómo puede entregarse un contrato de las características que se lo hizo para que traigan 40 máquinas a un grupo de ciudadanos organizados con $250 sin representación en ese momento en el país? La representación de Austral al Ecuador llegó después de la firma del contrato en el año 2025 con un capital de $10,000, con una representación de algún personaje que es un extranjero en el Ecuador. De tal suerte que los señores recibieron los anticipos y ellos mismos señalaron que iban a traer las máquinas desde el Líbano. ¿Qué más irresponsabilidad de aquello? Y además, la empresa fabricante, que es la empresa alemana MAN, ha señalado que sí podría hacerse algunos cambios. No están dando certificación ni garantías de las máquinas, pero están diciendo sí se podrían hacer cambios, pero eso cuesta, pues. ¿Quién va a pagar? Es decir, todo ha estado mal. Progen también, ojo con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo. Progen no elabora, no construye estas máquinas. Ellos lo que hacen es repotenciarlos. Su negocio es ir por el mundo recogiendo máquinas que ya no funcionan en determinados lugares. Algunas de estas máquinas vienen desde el Canadá. Las repotencian, las mejoran, por eso cambian la impronta y las venden. Lo grave es que Austral, por viendo Austral, dice, les advertimos que no íbamos a entregarles máquinas nuevas, sino de 50 hercios además, y tenemos los documentos, dicen ellos, habrá que ver si es así, que demuestran que el CELEC habría aceptado estas condiciones, modificando el contrato inicial. Esto había que dar seguimiento. Yo a lo que voy es que los funcionarios del más alto nivel tienen que preocuparse de este tipo de inversiones y de todo, sobre todo cuando está en juego enorme cantidad de recursos de los ecuatorianos. En ese sentido le preguntaba, doctor, entonces su exigencia a la Fiscalía de investigar es de estos dos contratos, es decir, más bien de estas dos empresas, Progen y Austral, ¿verdad?
Ya no creo que sea una exigencia de la Comisión Nacional Anticorrupción, es una exigencia del país, de la opinión pública, y ojalá sea una exigencia del régimen, porque tiene que clarificar quiénes mismos son aquellos que le han llevado a una situación de esta naturaleza y que con sus acciones, pero también con sus omisiones, han permitido este atraco. Estamos hablando de un atraco que se inicia con el incumplimiento en la entrega de las máquinas y que sigue por el camino que hoy hemos conversado con usted. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión aquí en la Gracias primera. por la invitación. Un saludo cordial a usted y a los oyentes, siempre a las órdenes. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, doctor. Conversábamos con Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre los casos Progen y Austral Technical Management. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.